Bienvenidos nuevamente, mis queridos amigos y estudiantes, a otro estudio de la Palabra de Dios. Continuando entonces hoy en día con esta epístola y el Evangelio de San Juan, vamos a continuar en el capítulo 3. Y antes de empezar, le vamos a pedir al Dios Todopoderoso que nos envíe el espíritu de entendimiento para que juntos podamos entender qué es lo que Cristo nos dice a nosotros en estos últimos días. ¿Cuál es la enseñanza de Él? ¿Qué es lo que Él quiere que nosotros aprendamos hoy en día? ¿Tienes tú oídos para escuchar y ojos para ver lo que está pasando en el mundo hoy en día? ¿Quieres saber tú? Hoy en día vamos a estudiar ese concepto que se utiliza, que se usa mucho también en las iglesias, el concepto de haber nacido de nuevo. ¿Qué es eso? ¿Has nacido tú de nuevo?, se preguntan ellos en las iglesias. Me pregunto yo si en verdad ellos saben qué es lo que quiere decir eso, el haber nacido de nuevo. Escuchemos entonces atentamente, porque es de aquí, de este capítulo 3, donde viene esa creencia y esa, podemos decir, esa costumbre que se escucha hoy en día en los púlpitos y en las iglesias del mundo entero. Abran sus Biblias entonces, capítulo 3, versículo 1, y le damos gracias al Padre en el nombre de Jesús por iluminarnos la mente en este estudio. Gracias. Y había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. O sea, era Nicodemo y José de Arimatea, que era el tío de María, por tanto tío en segundo grado de Jesús, los únicos dos de ese consejo del Sanedrín que en verdad creyeron en Cristo. De 70 miembros que se decían ser la organización religiosa, de 70 miembros solamente 2 creyeron en Cristo, y esto es equivalente a los 2 testigos de estos últimos días. Continuando, este vino a Jesús de noche y le dijo, escucha, vino de noche, tenía miedo de venir durante el día. Rabí, ¿qué quiere decir? Pues, maestro, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estos milagros que tú haces si no está Dios con él. O sea que Nicodemo sabía que este era el Mesías. Y respondiendo Jesús le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. O sea que ese es el requisito. Necesitamos nosotros nacer de nuevo. Pero ¿cómo es que se nace de nuevo? Para aquellos de ustedes que tienen la Biblia, la Reina Valera de estudio de 1960, tiene una explicación muy adecuada para este versículo y esta palabra. Y leo. También se puede traducir, o sea, el hecho de nacer de nuevo, también se puede traducir de arriba. Ese es el verdadero significado del nacer de nuevo. Nacer de arriba. Escuchemos. Todos los humanos son pecadores por nacimiento y por su propia acción y determinación. Nacer de arriba involucra una acción sobrenatural en la cual el hombre recibe una nueva vida de Dios. ¿Dice que el hombre lo hace? No, hermanos, el hombre recibe es un hecho sobrenatural, recibe el Espíritu. Continuando. La base de este nuevo nacimiento es la muerte sacrificial de Cristo. Por tanto, creyendo en Cristo que resucitó de los muertos, es como nosotros nacemos de arriba. Escucha. El elemento indispensable para el nuevo nacimiento es la fe personal en Cristo. La regeneración se realiza cuando el Espíritu Santo convence al pecador de su estado espiritual, lo convierte y se regenera. Pero tiene que empezar del ser humano primero. Si tú no te arrepientes y tú no dedicas tu vida a Cristo, si tú no quieres crecer espiritualmente, si tú no haces nada por tu propia cuenta, entonces ¿cómo vas a nacer de nuevo? Acuérdate que viene del Espíritu. Tú tienes que hacer eso primero para después recibir ese Espíritu. Continuando. Y Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer?
O sea que no entendía Nicodemo. Para aquellos de ustedes que quieren un poco más detalle, capítulo 15 de la primera epístola a los Corintios, versículo 35 en adelante, léanlo. Y respondiendo Jesús le dijo: de cierto te digo, que el que no naciese de agua y del Espíritu, en mayúscula, o sea, del agua naciendo en estos cuerpos que casi 90% es agua, y el Espíritu en mayúscula, o sea, el cuerpo espiritual, la regeneración espiritual del ser humano, no puede entrar en el reino de Dios. Ese es el requisito. Necesitamos nacer del Espíritu, conocer el Espíritu Santo de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, dice Cristo. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Dios busca a aquellos que lo quieren adorar a Él en el Espíritu. Escuchemos. Y respondiendo Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? O sea que él no sabía. Escuchen lo que Cristo le dice a Nicodemo. Respondiendo Jesús se le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Eso es lo que deberíamos de preguntarle nosotros a los reverendos y a los sacerdotes de hoy en día, que no saben qué quiere decir el hecho de nacer de nuevo. De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos, y lo que hemos visto testificamos, y no reciben nuestro testimonio. La mayoría de la gente hoy en día no recibe estas palabras. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo entonces creeréis si os dijere las cosas celestiales? Lo mismo repito yo hoy en día, la comunidad hispana hoy en día, aquellos que se dicen ser cristianos. Nadie subió al cielo sino que el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó también la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, resucitado en el Espíritu, podemos decir, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y esta es la escritura que la mayoría de los cristianos escuchan en los estadios, en los juegos y por todos lados. Escucha. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Hermanos, esta palabra pierda viene de la palabra griega número 622, apolume, que quiere decir morir de destrucción, que es también otro derivativo del nombre de Satanás, apolea, Apolión, que quiere decir el que va a la perdición, el hijo de perdición. ¿Me entiendes? O sea, si tú no crees en Cristo, entonces vas a ser engañado por Apolión, por el falso Cristo. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Ese es el requisito, hermano. Si no creemos en Cristo, si no lo conocemos, entonces ¿cómo nos podemos llamar cristianos? Tenemos que conocerlo a Él. Continuando. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que a la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean sorprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas de Dios. Hermanos, si quieres ver tú acerca de esas palabras, Osea capítulo 4 versículo 6, es por medio de las palabras de Cristo cómo vamos a obtener salvación, y conociéndolo a Él
No hay otra manera, hermanos. Es la única manera. Si tú no lo conoces a Él, si no entiendes tú qué es lo que quiere decir con nacer de nuevo, o sea, la regeneración del Espíritu dentro de uno mismo con la ayuda del Espíritu Santo, tú tienes que hacer tu parte primero para recibir ese Espíritu. Hermanos, gracias por escuchar. No te pierdas la siguiente lección para continuar con estos estudios del Evangelio de San Juan. Dios te bendiga. Gracias.